iFashop, tutoriales formativos sobre Recitevi. Tutorial del menú de medicina y enfermería. Vamos a documentar las opciones de medicina y enfermería. Para ello, situado en el menú, podemos observar cómo medicina tiene su submenú. Si lo desplegamos, aparecen unas opciones que realmente son informes que se obtienen después de haber interactuado con el residente. Entonces vamos a seleccionar un residente para ver unos ejemplos. Buscamos el residente adecuado con el que deseamos intervenir, lo editamos en el caso de que fuese este, y una vez que estamos en su ficha podemos observar cómo se ofrece una pestaña para medicina. Aquí tenemos nuestra pestaña que se compone de una subpestaña, como podemos observar, donde se pueden registrar las caídas, las constantes, la medicación, alguna incidencia que pueda surgir, la historia clínica, donde vamos registrando todas las intervenciones o consultas que hacemos con el residente, el control de la analítica, las curas, los tratamientos aplicados, y además en el menú de medicina se nos presenta también a disposición el informe del PAI que normalmente creó la trabajadora o el trabajador social. Está a disposición de medicina en toda su área. Aquí podemos ver el informe del área clínica, del área funcional, del área cognitiva, del área social, en definitiva el PAI. Y también se puede obtener en cualquier momento el informe de fe de vida para entregar o imprimir a la persona que lo solicite o al organismo que lo considere que tenemos que entregárselo. Aquí tendríamos el informe de fe de vida, donde se manifiesta que el residente sigue siendo beneficiario, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar deteniéndonos un poco en cada uno de los subpestañas, de los menús de medicina, y vamos a empezar por las caídas. Aquí tenemos una registrada el día del 7, tendríamos el registro de todas las que se pudieran producir, y si las editamos podemos ver el contenido que se registra, la fecha, el lugar, la causa, si ha habido pérdida de conciencia o no, en caso de que lo hubiera habido, el tiempo, las consecuencias aparentes, el tipo de caída, con desplegables que nos ayudan a precisar para ir con más agilidad y más rapidez, el nombre del usuario que presencia la caída, el puesto del usuario que presencia la caída, la postura en la que se encuentra en la caída, también con desplegables para aportar agilidad y rapidez, si ha sido grabado por la cámara, y unas observaciones de libre digitación. Una vez que se graba todo, se confirma y quedaría en el histórico. También la caída, además de editarse, se puede imprimir o borrar. Si necesitamos un informe de la caída, pulsando en la impresorita, Recitevi nos proporciona el informe de la caída seleccionada, porque como decimos es un histórico y aquí puede haber más de una. Este sería el informe, en este caso del registro de la caída que tenemos como ejemplo, con todos los datos que hemos comentado. También tenemos un control de las constantes. Igualmente, a modo de histórico, se reflejan todas las constantes. En este caso hay más de una. Igualmente se pueden editar o imprimir. Vamos a editar, por ejemplo, esta última para que veamos qué datos se reflejan. La fecha, el peso del residente, la tensión, el control de la glucemia y la temperatura. Se guardarían los datos y quedarían en este histórico de constantes. La medicación
También tenemos un histórico, se registra la fecha de inicio, la fecha de fin, el medicamento, aquí se van guardando todos los que vamos utilizando, las unidades que se dispensan en el desayuno, en el almuerzo, en este caso ninguna, en la merienda, la cena y por la noche. Y unas observaciones, confirmamos y quedaría guardado en nuestro histórico de medicación, que puede haber, como en este caso solamente hay una. También hay un histórico de inyectables. Si editamos el ejemplo que tenemos, igualmente la fecha de inicio y la fecha de fin que deseamos se proporciona el inyectable, el medicamento a inyectar, el periodo que puede ser por horas, por días, por semanas, por meses y la repetición. En este caso se ha indicado por semana y se ha indicado todos los días. Confirmaríamos el inyectable y quedaría en nuestro registro. Este registro se puede imprimir. Si solicitamos el informe, veríamos cómo el sistema nos proporciona un informe de medicación del usuario en cuestión con los días, los medicamentos y los inyectables a proporcionar. El sistema también controla, como luego veremos, si realmente se ha ejecutado el control y se ha efectuado, se ha proporcionado la medicación y se ha proporcionado el inyectable. Podemos grabar incidencias, que es muy parecido a la historia clínica. Si editamos cualquiera de ellas, hay una fecha de registro y una descripción de la incidencia. Se confirma y quedaría en el histórico de incidencias. Se pueden editar, borrar y añadir. También podemos imprimir un informe de estas incidencias médicas, que como decimos es muy similar a la historia clínica. La historia clínica es un poco más completa. Aquí tenemos las distintas fechas con las distintas incidencias de este residente que hemos seleccionado. En la historia clínica, si vemos, hay una fecha de registro, un tipo que no existe en la residencia, en la incidencia y una descripción. Lo guardaríamos y siempre podemos imprimir una concreta, por ejemplo esta, la del día 5, no la del día 8, pero también aquí vemos que solamente tenemos la del día 5, la descripción que se ha hecho en esta consulta del día 5, pero si en lugar de pinchar en una selección pinchamos en el informe, saldría toda la historia con las distintas fechas y las distintas intervenciones que se han hecho sobre el paciente, sobre este residente. Aquí tendríamos en este caso el día 8 y el día 5, siempre en la ordena de la más reciente hacia la más antigua. Bien, de manera análoga tenemos las analíticas. Aquí ya se ha registrado una, quedaría registradas todas las que se fuesen efectuando. Si las editamos para ver el contenido, lógicamente tenemos también la fecha de realización, la recepción del análisis en sí por parte del laboratorio, el código que se le ha asignado, el tipo de control que queríamos establecer en la analítica, el periodo, si es repetitivo, semanal, mensual o anual, y aquí la selección de cuándo tenemos que repetirlo para que el sistema nos avise. Se confirma y aquí tendríamos el control. Lógicamente también tenemos un informe de analítica. Si presionamos sobre el botón de informe, ResiteBIM nos proporciona el informe. En este caso, aquí lo estamos visualizando. Otro aspecto importante es el de las curas. Podemos añadir una cura, se nos solicitará la fecha de inicio, la fecha de fin de la cura, qué tipo de cura se va a realizar, en qué turno deseamos que se efectúe, el periodo, si es diario, semanal o mensual la cura, y luego añadiríamos el intervalo. Vamos a ver un informe de esta que tenemos tomada como ejemplo.
En este caso el intervalo es diario. La periodicidad nos indica que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, sábado, domingo de cada semana. Poner betadine en la herida de la pierna. Bien. Pues tendríamos nuestro control de cura. En definitiva, en el menú de medicina tenemos el submenú de caída, de constantes, de medicación, de incidencia, la historia clínica, las analíticas, las curas y un informe de los tratamientos aplicados. Aquí tenemos 2 páginas. En este caso solamente se ha marcado que se ha efectuado este del día 5, el resto no se han marcado. Pero aquí tenemos una historia de todos los tratamientos, también accesibles desde el menú de medicina. Si ahora no fuésemos, siempre tenemos que guardar cambios para que el sistema guarde la posible modificación que hayamos efectuado o la posible imputación. Si cerramos y nos volvemos al menú de medicina, vamos a ver los informes de tratamientos diarios y el pastillero. Aquí tendríamos los tratamientos diarios que podemos imprimir. Aquí se puede marcar que todos se han efectuado. En este caso le hemos dicho que todas las tareas se han realizado, o podemos ir pormenorizando. Si solicitamos un informe, aquí tendríamos que a este residente, tomado como ejemplo, que está ubicado en esta habitación, aquí tenemos el inyectable y una cura, y que se han realizado. Igualmente tenemos el pastillero. Hay un informe de pastillero, igualmente se pueden seleccionar que se han efectuado todos o se ha pormenorizado uno concreto que se ha podido realizar y el resto no. Si solicitamos el informe, aquí lo tenemos, que se inició el día 11, una aspirina en el desayuno y otra por la noche. Ahí tenemos nuestro informe para el control. Y luego se puede imprimir por tramos también. O sea, pormenorizando los que debemos de efectuar por la mañana, en el desayuno, en el almuerzo o en la merienda o cena y por la noche. Aquí tendríamos también este informe para nuestro control. En definitiva, el menú de medicina está compuesto por estos informes y después, una vez que se selecciona el residente, accederíamos, siempre y cuando tengamos el permiso concedido, a la ficha del residente y a las pestañas y subpestañas del área de enfermería y medicina. Aquí lo tendríamos y aquí veríamos el informe del PAI, el informe de fe de vida y todas las subpestañas que hemos ido comentando. De todas formas, AIFASOL siempre está disponible para cualquier consulta, sugerencia o duda que pueda surgir a través de nuestros correos electrónicos y de nuestros teléfonos online de soporte.